equivoco, creo que han pasado casi 4 meses desde la última vez que publiqué episodio en el podcast, que coincidía con Navidades. No es que estuviera súper ocupada como para no grabar capítulo nuevo, de hecho tengo la escaleta preparada desde hace más de un mes, pero no tenía ganas. He estado desilusionada, con falta de ánimo. Siempre me pasa lo mismo. Yo creo que esto en cualquier tipo de creador es habitual. Tiene periodos muy productivos y periodos no tan productivos, no porque no produzca, que yo si me pongo produzco, pero no tenía ganas, sinceramente, y os tengo que ser sincera. Os pido disculpas a los que ansiáis cada episodio, por supuesto, pero pues pasé ahí una mala racha y por eso quería hacer una reflexión referente o que pueda afectar un poco al mundillo del misterio, pero que en realidad es algo que se puede trasladar a otros mundillos, al mundillo de los vecinos, de las comunidades de vecinos, a los amigos, al mundillo del trabajo, a la misma familia. Y es que últimamente tengo la sensación, o parece que es una máxima, el desprestigiar a otras personas, que igual son paranoias mías, pero a mí, no sé por qué, me llega esta energía, el yo soy más que tú y tú eres una mierdecilla que no vale para nada. Lo que vienen a ser los titulismos, y yo creo, o me da la sensación, que también dentro del mundillo del misterio hay titulismos. Y es que no hay que olvidar que cada cual cuenta con más o menos medios, más o menos recursos. Y cuando hablo de medios o de recursos no me refiero solo al dinero, que es súper necesario para poder adquirir un buen equipo, pagar los viajes, la gasolina, etcétera, sino el poder desplazarse a los sitios, el poder tener tiempo y disponibilidad, que es súper importante, pues para poder perderse sin tener que preocuparse de otras obligaciones como el trabajo y los quehaceres del día a día, como son llevar una casa, por ejemplo, y una familia. Una persona cuando no tiene nada que lo ata, claro que viaja, claro que puede investigar. Cuando la economía es suya íntegramente y no le duele derrochar el dinero en sus pasatiempos, en sus hobbies, que a mí no me duele, pero el problema es que no se tiene ese dinero para poder hacer eso, y menos hoy en día con la crisis económica que tenemos, porque la tenemos, y yo alucino cómo han subido los precios en solo 4 años, por ejemplo, de la bolsa de la compra, de la cesta de la compra, ¿no? Es una pasada, a mí me alucina muchísimo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el dinero mueve el mundo, esto es así, y él o la que diga que no es un tremendo hipócrita. Ah, es que yo vivo con poco. Ah, es que yo también, de hecho vivo con poco, pero vivir con poco te limita mucho. Seamos sinceros y sinceras, la gran mayoría de los que nos dedicamos, yo no me dedico a esto, simplemente me gusta y lo hago porque me gusta hablar de temas del misterio, pues lo hacemos por afición. Unos divulgamos, otros investigan porque además son investigadores, van in situ a los lugares, pero también se puede investigar a través de documentos, ojo, ya sean libros o expedientes, porque una persona que lee desde el minuto 1 ya está investigando, ya se está nutriendo de información, se está documentando. La documentación es súper importante, igual de importante que ir al sitio, que también es muy importante, y eso sería FETEN, por supuesto, pero la documentación también es muy, muy, muy importante. El nutrirse de conocimiento, ya sea en una biblioteca, en un archivo o desde el salón de tu casa, porque normalmente tendemos a acumular libros de estas temáticas, que hay quien escribe libros de misterio y no ha ido
a alguno de esos sitios de los que habla en el libro. Y a mí esto en su día me lo dijo un pajarito. Para mí tiene tanto mérito el escritor como la persona que lee su libro, porque ese escritor sin un lector no tendría razón de ser, no existiría como escritor si no tuviese lectores. Sería un tremendo fracaso. Yo creo que alguna vez lo he dicho en este podcast, he reconocido y yo me reconozco que me siento un poco como los primeros antropólogos, que fueron los conocidos como antropólogos de salón, el antropólogo de salón, un término que se utilizaba para referirse a los métodos clásicos, ya que estos primeros antropólogos estudiaban otras culturas y sociedades desde la comodidad del sillón de su despacho o del salón de su casa, sin haber viajado nunca a aquellas tierras lejanas de las que todo lo sabían gracias a otros viajeros e informantes, no necesariamente antropólogos, ni estudiosos, ni académicos. Podían ser marinos, viajeros sin más e informantes, no necesariamente antropólogos. Y de ellos, de estos viajeros, era como adquirían todos esos datos, toda esa información. Y fue Malinowski el que rompió los moldes, introduciéndose él en esas culturas lejanas y convirtiéndose así en el primer antropólogo que desarrolló su trabajo etnográfico a pie de campo. De ahí viene el trabajo de campo de Malinowski, y gracias a él la antropología social británica se renovó basándose en eso, en la experiencia propia de la persona en el lugar, que es maravilloso. Pero es que esto no tiene que venir, creo yo, nadie a recordárnoslo constantemente como si fuéramos tontos, porque, a ver, yo me considero una persona con 2 dedos de frente y yo sé valorar lo que es un buen trabajo de investigación con documentación, y no solo con documentación, sino también con la experiencia vívida de otros, pues que no. Pero vamos, no me gusta para nada, y yo pues sí me considero consumidora de podcast de misterio y de programas de misterio. Como consumidora pues me toca las narices que me traten de tonta, ¿no? Y es a donde voy, que no puedo con la ridiculización hacia otros, tanto pues a las personas que escuchan programas o que siguen a ciertas personas, como la ridiculización de otros investigadores o otras personas pues que se dediquen al mundillo del misterio o a lo que sea. No puedo con la arrogancia. Para los que no tengáis muy claro el concepto de arrogante, alguien arrogante es alguien que se cree o que cree tener una posición de superioridad frente a otras personas, ¿no? Que su verdad va por delante porque sí. A mí, al final, alguien así lo que me produce es rechazo, ¿no? Porque lo catalogo de clasista. Se puede ser un clasista social y se puede ser un clasista en el mundillo del misterio. Yo creo que en el mundillo del misterio hay clasistas y no me gusta nada, y la verdad pues me desmoraliza bastante porque no me gusta. Claro, vosotros pensaréis, a ver, Kela, ¿en qué te basas para llegar a esa conclusión? Pues jolín, pues me baso en el típico o la típica que dice, por ejemplo, yo poseo la verdad absoluta sobre este tema y mi trabajo es el mejor. O, por ejemplo, entre personas importantes del mundo del misterio que se desprestigian unos a otros. Es que eso tampoco lo entiendo, ¿no? Personas desprestigiando a otras, y cuando esas otras personas las sacan en su programa, ¡ay, qué maravilloso! Pues es que me parece hipócrita, ¿no? Lo siguiente, hipócrita. O sea, no puedo con esas cosas. Es que no me gusta nada, pero nada de nada. Porque a ti te puede gustar o no lo que haga o diga X individuo o individua. A mí, si algo no me gusta, no lo consumo y punto. No le voy a dar más bombo, lo ignoro y ya está. Pero si a ti te gusta, y yo te conozco, y a ti te gusta lo que a mí no me gusta, no te voy a criticar por ello. Y lo voy a respetar
y jamás me escucharás ni leerás en ninguno de mis estados o redes sociales decir cosas como cómo escuchas ese programa o cómo ves ese canal, por qué sigues a esta persona, si fulanito es un payaso, porque solo busca likes en YouTube, porque es un vendedor de humo, a este se le ha ido la olla, o comentarios que dicen yo no entiendo cómo mi programa no tiene más escuchas si voy a los sitios a investigar y me he leído 255.000 libros y estoy entre los top 10 de los podcasts de misterio más escuchados y soy un crack. Bueno, pues bravo por ti, yo me alegro muchísimo, de verdad, que te vaya genial y me fastidia pues que no escuche más gente tu programa porque vas a los sitios a investigar. Esto está muy mal. Pero es que esa competitividad es que de verdad yo personalmente no la entiendo. No la entiendo, ¿no? Como los que critican a los que usan TikTok pues para promocionarse o para lo que sea y que TikTok, la gente que se expone en TikTok es gilipollas, básicamente. Pues chico, TikTok, X, que es el antiguo Twitter, YouTube, Threads, Facebook, a mí me da igual absolutamente dónde se exponga la gente. Todas las plataformas son lícitas para usar, para darte publicidad, para lanzar tus programas y para darte a conocer, para cualquiera que quiera utilizar estas redes sociales y estas herramientas, y a nadie le tiene que molestar eso. Otra cosa es que a ti no se te den bien las redes sociales y este tipo de herramientas, que seas un negado para crear contenido en este tipo de plataformas, pero es que ese ya es un problema tuyo, no de los demás. Entonces respeta que los demás se quieran dar a conocer donde les salga del pimiento, como si quieren salir en OnlyFans enseñando una cacha para hablar del mundo del misterio. Pues que a mí me da exactamente igual, ¿sabes? Vive y deja vivir y sé feliz con tu vida y deja a los demás tranquilos que hagan lo que les dé la real gana. En fin, que no me quiero liar más hablando de esto, me apetecía desahogarme referente a este aspecto, ¿no? Porque sí que es verdad que, como he dicho al principio, he tardado bastante en publicar este episodio, que os habréis dado cuenta, pero lo habéis respetado porque nadie de los que asiduos de los que me seguís, nadie me ha metido presión, con lo cual os lo agradezco muchísimo. Y como os digo, en parte fue porque estoy bastante desilusionada y, como ya he dicho, es una reflexión, es un punto de vista personal que, en resumidas cuentas, lo que quiero expresar, que no sé tampoco si lo he expresado bien porque a veces me explico como el culo, es que me da pena y también me parece un poco una falta de respeto, pero sobre todo me da pena el que pues haya personas que hagan de menos a otros por lo que sea o que se avergüencen. Yo admiro a muchos grandes del mundo del misterio y también hay grandes del mundo del misterio que me caen mal. Ojo, si entre ellos se llevan o bien o mal o no se llevan o se critican, me la suda por completo. ¿Por qué? Porque no voy a dejar de seguir a uno por seguir al otro, porque está dicho, porque eso jamás va a pasar. Y por supuesto, consumiré los libros y las lecturas que me dé la real gana, cuando me dé la real gana y cuando me apetezca gastar dinero en un libro. Porque a mí las competiciones de tengo el libro de fulanito, voy a leer el 58 libro del año, yo es que lo flipo. A mí eso no me va. Está muy bien que leas, hay que leer, tenemos que leer, debería de leer todo el mundo, pero no lo grites a los cuatro vientos, porque a lo mejor hay una persona que no lo grita y se ha leído 300.000 libros más que tú, pero no anda presumiendo por ahí de los 50.000, 5.000 libros que lee. Yo entiendo que quieras compartir un libro porque te ha gustado mucho y lo quieras recomendar, como pues yo recomiendo muchas veces películas o series o lo que sea, pero que tampoco hace falta ir gritando a los cuatro vientos todo, que no es una competición. Soy Kela Carrasco y estás escuchando En Tierra de Mouras.
hoy os voy a contar la historia de un lugar que os va a dejar con la mandíbula un poco desencajada. Y más después de escuchar el tostón que os solté antes, que igual también os dejó un poco what the fuck. Este lugar del cual os voy a hablar no está en Galicia, tampoco en España. Para conocerlo tendríamos que viajar hasta República Checa, más concretamente al norte de Praga. Se le conoce como la tapa de entrada al infierno, y me estoy refiriendo al castillo de Houska, un lugar con luces y muchas sombras. ¿Lo conoces? Pues quédate conmigo, que te voy a contar su historia. El castillo medieval de Houska fue y es escenario de tenebrosas leyendas e historias relacionadas con extrañas fuerzas oscuras y sobrenaturales. Para que os hagáis una idea de cómo es su entorno, os recomiendo que busquéis este lugar en Google, porque las imágenes son alucinantes. Este castillo está ubicado en un cerro boscoso, sobre grandes peñascos, y de hecho la misma roca penetra en su estructura casi hasta la segunda altura del castillo. Al parecer le debe su nombre a una leyenda de finales del siglo IX que decía que sobre la cima de un cerro el príncipe Slavibor construyó una fortificación para su hijo Housek, hermano de Santa Ludmila, una santa de la Iglesia Ortodoxa. Y de ahí, de Housek, viene el nombre del castillo, Houska. Una curiosidad de Santa Ludmila es que fue mandada a asesinar por su nuera, por celos. Y esto es porque prácticamente Ludmila fue quien crió a su nieto, Wenceslao, que era rey. Tras 2 años de reinado, Spítenev, los nombres me cuestan un montón, ya lo sabéis, y bueno, esto no sé ni cómo leerlo, Spítenev, murió siendo sucedido por su hermano Bratislao. Ambos, Spítenev y Bratislao, ambos eran hijos de Santa Ludmila. Wenceslao, nieto de la santa, con solo 14 años, fue proclamado soberano de Bohemia cuando Bratislao, su padre, murió en el año 921. La influencia de la abuela sobre el muchacho era tan grande que la madre, o sea, la nuera de Ludmila, celosa y temerosa de que supusiera un problema para la regencia, ordenó a 2 vástagos que asesinaran a Ludmila en el castillo de Tetín, supuestamente estrangulada con su propio velo blanco, símbolo de su martirio. Y es que Ludmila hacía de reina regente, algo que disgustó y que no veía con buenos ojos la madre de Wenceslao, Draumira, que además nunca aceptó que su hijo abrazara la fe católica y mucho menos que fuera su suegra quien lo hubiera llevado por aquel camino y no por el camino del paganismo, que era lo que esta mujer practicaba. El plan de Draumira era deshacerse de Ludmila, que tenía entonces 61 años, pero muy a su pesar no consiguió que en la mente y el corazón de sus súbditos desapareciera su memoria. El pueblo no se olvidó de la bondad de Ludmila y de todos los actos de caridad que había realizado con los más necesitados que acudieron a ella en busca de ayuda y consuelo espiritual. Y es que esta santa, Santa Ludmila, es considerada la patrona de Bohemia y de la República Checa, de los conversos, de las duquesas, de los problemas con la familia política y de las viudas. Fue elevada a los altares poco tiempo después de su muerte. Su culto fue iniciado por su nieta pequeña Mlada, abadesa del convento benedictino de San Jorge en el castillo de Praga. A mí personalmente me parece súper interesante contaros un poquito la historia de este tipo de personajes, que además de Santa Ludmila se dice que estaba dotada de percepción extrasensorial y se cree que perfeccionó esta habilidad mística precisamente en las estancias de este castillo, el castillo de Houska, cuando visitaba a su padre, el príncipe Slavibor. Esta es una leyenda sobre la primera fortificación, sobre sus orígenes,
pero el actual castillo, que es de estilo gótico y que está bastante bien conservado, no se sabe a ciencia cierta quién lo fundó. Se cree que pudo haber sido el noble Hynek de Dubá entre los años 1280 y 1290, en los convulsionados tiempos de la ocupación de Bohemia por las tropas de Brandenburgo. También se considera que pudo tratarse de una fortificación clandestina, ya que el territorio alrededor del castillo de Houska era propiedad de la corona. Y es que se dice que Houska fue fundado para impedir que las fuerzas tenebrosas se propagasen por el reino checo desde el lugar donde se alzaba la fortaleza. Como prueba, se apunta que el dispositivo de defensa del castillo no estaba ni está orientado contra un enemigo exterior, y es algo que llama muchísimo la atención, sino que parece que está orientado para protegerse contra una fuerza misteriosa que sale de dentro del recinto del castillo. Para contrarrestar las fuerzas del mal, además, sobre el lugar de la supuesta puerta o donde se encuentra esa supuesta puerta al infierno, fue edificada una singular capilla que encima, otra curiosidad, está consagrada a San Miguel Arcángel, que como sabéis representa la justicia y la lucha por el bien y que con su espada venció al mismísimo demonio. Pues San Miguel está representado en valiosas pinturas murales que datan de finales de la primera mitad del siglo XIV. De hecho, una de las pinturas causa extrañeza y suscita diversas conjeturas. Representa a una arquera zurda, mitad mujer, mitad monstruo, que tensa el arco para disparar la flecha contra un hombre. Los historiadores creen que el pintor medieval que representó esta pintura mural representó, valga la redundancia, la encarnación de las fuerzas malignas que actuaban en el lugar donde se alza el castillo de Houska. Las leyendas narran que aquí pululan una especie de mutantes que las crónicas y leyendas del lugar llamaban las no personas. A todas estas tenebrosas leyendas relacionadas con el castillo de Houska se suma también el testimonio del poeta romántico del siglo XIX, Karel Hynek Mácha, y es que este poeta al parecer pernoctó una vez en el castillo de Houska y confesó a uno de sus amigos más íntimos haber experimentado una serie de extrañas visiones durante el tiempo que permaneció dentro de este lugar. En tierra de Mouras. A finales del siglo XV el castillo se fortificó para hacerlo inexpugnable incluso a los ataques de artillería de la época. Y si te lo estás preguntando, sí, también se dice que en él habitan espíritus que deambulan entre sus fríos muros. Concretamente, en el Salón de los Cazadores, en el primer piso, se aparece cada noche Oronte, comandante sueco de la guarnición del castillo durante la Guerra de los 30 años. Se dice que en esa cámara practicaba magia negra y allí fue abatido por 2 cazadores que dispararon desde fuera. Oronte fue asesinado, se dice que porque no le habían entregado a tiempo una gallina negra y él no pudo terminar los experimentos, el ritual que le habría garantizado la vida eterna. Desde entonces, el castillo de Houska quedó marcado como un lugar embrujado, maligno, maldito, y la cosa no mejoró con el tiempo. Pero voy a ahondar un poco más en la historia de Oronte. Houska se convirtió en uno de los bastiones del ejército sueco implicado en el conflicto. El comandante asignado a ese destacamento, un militar llamado Oronte,
y sus hombres pronto comenzaron a saquear las aldeas cercanas, matando y violando a sus habitantes. Los ataques de Oronte se volvieron tan salvajes, tan sangrientos, que los comerciantes de la región pusieron precio a su cabeza. Así que 2 cazadores locales dispararon al militar rebelde y se cobraron las 100 monedas de oro de la recompensa. En la sala de los cazadores es donde dicen que deja sus huellas cada noche el espíritu de Oronte, y parece ser que por culpa de esto nadie, y cuando digo nadie es nadie, se ha atrevido a día de hoy a pasar la noche en solitario dentro de esta estancia del castillo de Houska. Así que yo animo a los investigadores, a los grandes investigadores del misterio, que vayan al castillo de Houska, que pidan los permisos que hagan falta y que, eso sí, en soledad, pasen una noche en la cámara de los cazadores del castillo de Houska. Ahí lo dejo, a ver si alguno da la casualidad que escucha este humilde podcast y me hace caso. Hay otra leyenda muy interesante de este lugar que tiene que ver con cuando comenzó a construirse, y esto siempre según el folclore local. Tengo que dejar claro que esto es una leyenda popular, es una leyenda que se cuenta, una leyenda local. Pues se dice que durante su construcción se sucedieron las muertes de los obreros, que esto es muy típico de los lugares así marcados, oscuros y malditos, que siempre mueren obreros durante su construcción. Para averiguar de una vez por todas qué había en el interior de ese pozo, esa supuesta puerta de entrada al infierno, ese agujero que al parecer está sellado, el rey de la época ofreció a varios condenados a muerte, ofreció el perdón a cambio de que se atrevieran, de que se introdujeran, descendieran por ese agujero colgados de una cuerda y regresaran para contar lo que hubieran descubierto, lo que hubieran visto dentro de él. Apenas hicieron descender al primer preso, al primer condenado a muerte, este comenzó a dar alaridos de terror, como no sé si lo estuvieran matando allí dentro o horrorizado. El caso es que lo izaron y para sacarlo, o sea, cuando lo sacaron, su pelo estaba completamente blanco, totalmente encanecido, y había envejecido, se había arrugado la piel como 30 años. Y de hecho se dice que murió a los pocos días sin pronunciar una sola palabra de lo que vio allí dentro, vamos, que lo dejó mudo. Los demás condenados, al ver este hecho, y mira que el rey les había dicho que los liberaba de la pena de muerte. Bueno, pues los demás condenados prefirieron la pena capital a adentrarse dentro de este agujero del castillo de Houska, y ahí es donde comienza toda la leyenda y toda esa historia de que tapa la puerta de entrada al infierno. Otras historias sitúan este suceso mucho antes de la construcción de la fortaleza. La leyenda la sitúan mucho antes de su construcción, cuando el asentamiento este era un asentamiento tribal. O sea que al parecer antes del castillo ya hubo allí un asentamiento. En la versión más extendida de la leyenda se dice que el rey ordenó sellar el pozo y construir sobre él la actual capilla del castillo. Nunca desde entonces se han realizado análisis para esclarecer si realmente hay un pozo bajo el suelo de la capilla. Los guías locales del castillo gustan de bajar a los visitantes al sótano y enseñarles la entrada a un supuesto pozo, pero el verdadero, si es que alguna vez existió, supuestamente reposa bajo ese templo sin abrir desde hace siglos. Y es que la iglesia es ese mismo templo, precisamente el que hace de tapadera del agujero del infierno. Este castillo tiene una arquitectura muy peculiar. Incluso hoy el castillo de Houska está lleno de detalles extraños para un observador atento. El patio interior del castillo está fortificado, como ya he dicho antes, como si se hubiera creado para retener algo desde dentro, en su interior. Y el exterior del edificio, sin embargo, no tiene ninguna defensa. Por eso no se le puede considerar de fortaleza defensiva, porque hacia el exterior no tiene ninguna defensa. Además, muchas de sus ventanas son falsas. Quiero decir, tras ellas solo hay piedra, no es una ventana, no hay ventana. La explicación más sencilla a estas peculiaridades
se remonta al siglo XVII, más concretamente a 1658, y no tiene nada que ver con demonios ni entradas al infierno. Fue 1658 el año en que se ordenó el derribo de una de las partes del castillo. La Guerra de los 30 años dejó el país tan destrozado que los Habsburgo decretaron la demolición de buena parte de las fortalezas militares de la región de Bohemia. En el caso del castillo de Jouska, la reforma corrió a cargo del arquitecto italiano Giovanni Battista Pieroni. Las defensas exteriores del castillo se desmantelaron junto a las murallas, la torre principal y parte de los edificios anexos, y eso sería lo que explicaría por qué no hay defensas hacia el exterior. Además, los escombros se usaron para cegar el foso que rodeaba la construcción, porque al parecer pues estaba rodeada por un foso, y con el paso del tiempo el edificio fue pasando, como pasa con muchos edificios, por varias reformas de estilo renacentista que trataron de adaptar su uso más bien como residencia palaciega que como fortaleza. Pero bueno, que tampoco tuvo mucho éxito el castillo de Jouska como una residencia palaciega. En cuanto a las ventanas tapiadas, se cree que esto fue pues como una especie de adaptación que hicieron los nazis para proteger mejor el edificio de posibles ataques aéreos. Casi todo tiene una explicación racional dentro del castillo de Jouska y fuera. Solo que a menudo la teoría más extraña es la que perdura en el imaginario popular, en el folclore, y sinceramente la que más nos gusta, porque si nos dedicásemos a desmantelar todos y cada uno de los misterios del mundo mundial, pues sinceramente, qué mierda, ¿no? Qué poco matiz. El misterio o la palabra misterio ya no tendría razón de ser, ¿no? Yo creo que a veces nos empecinamos en quiero resolver esto, quiero desvelar esto, porque sí, está muy bien, pero ¿qué es la vida sin un poco de misterio, ¿no? Es que a mí es lo que me engancha de este mundillo, ¿no? Tú quieres saber, pero también te gusta que quede en el aire esa pequeña o ínfima posibilidad de que sea algo extraordinario. Yo lo veo así. Seré una soñadora. Según los últimos hallazgos de un estudio arqueológico, el castillo se eleva en el lugar donde previamente hubo un fuerte de madera primero y más tarde uno de piedra a finales del siglo IX. Que el entonces duque Giovanni Slavibor fundó para su hijo Jousek, que es lo que os contaba antes al principio. Y al parecer también pasaron por aquí a ver si lo digo bien, los Osbra, señores de Dube. Antes os mencioné nazis, y que es una historia sin nazis por en medio. Pero antes de adentrarme en el tema de la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana, quiero comentaros que en 1541 el cronista Hayek ya detallaba en su crónica checa que la primera estructura conocida en el sitio fue un pequeño fuerte de madera, y esto también se recoge en el folclore local, que hablaba de la aparición de una grieta en el acantilado, nadie sabe cuándo, solo que esa fisura reveló al parecer un abismo aparentemente interminable que ya consideraban por aquel entonces como una especie de entrada a otro mundo. Y aquí es donde aparecen los nazis, porque estaban muy puestos en todos estos temas. Por ello, durante muchos siglos ha permanecido vacío, hasta que se convirtió pues, en un espacio para uno de los horrores más reales de la historia, que es la invasión alemana nazi. Durante la ocupación nazi de Checoslovaquia, el interior de Jouska ocultó algún tipo de actividad supervisada por las fuerzas de Hitler, más conocidas como las SS. Las teorías al respecto no son pocas, desde posibles experimentos con armas paranormales, armas paranormales, hasta una especie de granja humana diseñada para engendrar
aquello que el nazismo llamaba la raza superior, que se dice que dentro del castillo de Houska los nazis hacían experimentos con personitas. Desafortunadamente es difícil saber esto a ciencia cierta porque todos los documentos sobre la estancia del nazismo en este curioso lugar fueron destruidos. Y por eso siempre digo la importancia de los documentos. Es muy importante. Pero bueno, esta es otra de las historias, de las leyendas, de lo que se dice del castillo de Houska. Lo cierto es que a lo largo de todo el siglo XX los destinos del castillo de Houska fueron bastante curiosos. En 1924, antes de que los nazis se hicieran con él, lo adquirió el senador y presidente del consorcio Skoda-Pilsen, Josef Simonek, hasta otoño de 1938, que es cuando se apoderan las tropas alemanas del castillo de Houska. Los testigos afirman que allí, durante la ocupación nazi, este lugar albergó uno de los centros de procreación de niños de pura raza germánica. También se dice que la policía secreta alemana ocupó Houska bajo las órdenes de Himmler y lo convirtió en un depósito franco para libros judíos y masónicos procedentes de las bibliotecas de Hamburgo y Berlín que peligraban bajo los bombardeos aliados. La presencia de miembros de las SS en Houska disparó los rumores sobre nazis realizando todo tipo de experimentos paranormales para, tratar de dominar las fuerzas demoníacas atrapadas bajo esa capilla, o que el castillo fue un laboratorio en el que los médicos nazis practicaban aterradores experimentos con los mismos habitantes de las aldeas cercanas, pero como ya digo, no existen pruebas al respecto, ¿no?, de estos supuestos crímenes, que se quedan simplemente en cosas que se dicen en el folclore popular, las leyendas populares de la zona. Durante el régimen comunista, la fábrica química espolana de Neratovice o Neratovice deseaba instalar en este castillo, el castillo de Houska, un sanatorio nocturno con sesiones de hidroterapia, pero otra de las curiosidades de este lugar es que no tiene agua, o sea, no hay agua en el castillo. Yo me estoy haciendo la misma pregunta: si no hay agua en el castillo, ¿cómo se lavaban allí los nazis? Bueno, pues al parecer no hay agua, y a pesar de que se empezó a cavar un pozo para encontrar agua, lo que hicieron fue cagarla más todavía, porque al realizar una perforación y al alcanzarse la profundidad de 270 metros, brotó un manantial de agua altamente radiactiva y se registró una emanación de gas radiactivo radón, ese gas radiactivo invisible sin olor que se libera de forma natural de las rocas, la tierra y el agua, y que con el tiempo la inhalación del gas radón a altos niveles puede causar cáncer de pulmón en las personas, por lo que este pozo lo tuvieron que obstruir. Vamos a avanzar más en el tiempo. En la década de los años 90, en el siglo XX, finales, el castillo de Houska fue restituido al ingeniero Jaromír Simonek. Y en 1999 las puertas del castillo se abrieron al público por primera vez. Así que no pudo ser un sanatorio de aguas termales, vamos a decirlo así, pero sí se pudo abrir al público en 1999 para que pudiera visitarse. Y mi pregunta es la siguiente: ¿sería un lugar que visitaríais? ¿Sí? ¿No? ¿Os atreveríais a pasar una noche en la Cámara de los Cazadores? ¿Sí? ¿No? ¿Habéis estado alguna vez en Praga? ¿Habéis visitado este lugar? A mí me gustaría visitar Praga, y si alguna vez hago ese viaje, me gusta mucho soñar porque no tengo un chavo, pero si alguna vez tengo la posibilidad de visitar Praga, que yo lo dudo porque con todo esto de
de las últimas noticias que estamos teniendo, de que si puede ser que este sea el último verano de paz, esa guerra inminente. Yo creo que ya no voy a viajar nunca más en mi vida, pero sí me gustaría visitar Praga y sí que visitaría el castillo de Houska. No pasaría una noche en la cámara de los cazadores, pero sí visitaría este lugar. Me parece fascinante. Si no lo conocéis o nunca lo habéis visto, os invito a que lo busquéis en Google. El castillo de Houska es impresionante, es una pasada y me encanta. Espero que os haya gustado este programa. Ha sido un poco extraño porque, si os soy sincera, lo estoy grabando, o sea, me he subido al trastero de mi casa a grabar este programa porque, bueno, necesitaba silencio absoluto, aunque puede ser que se cuele alguna psicofonía por detrás, no te digo yo que no, aunque con la música eso ya lo va a tapar todo cuando haga la edición, pero sí me dije, pues voy a subir arriba, que hay silencio absoluto, a ver si me concentro y doy grabado ese episodio que os debía y que, bueno, ya por fin espero que lo hayáis disfrutado. El siguiente programa, no sé si será pronto o tarde, pero que habrá próximo programa, tenedlo por seguro. Gracias a los nuevos suscritos, que sé que os habéis suscrito al podcast más personas. Muchas gracias. Tened paciencia conmigo, se os quiere mucho. Hasta el próximo programa. En tierra de Moura.